Buenos días con todos. Hoy vamos a hablar sobre funciones, en sí sobre funciones inyectivas, sobreyectivas, biyectivas e inversas. Para entrar en el contexto de inyectivas, primero vamos a hablar sobre las funciones de manera técnica. Sabemos que las funciones son dos conjuntos. Ya cada uno de estos conjuntos tiene elementos. Y vamos a ponerles nombre. Este se va a llamar el conjunto X y este se va a llamar el conjunto Y. Y estos claramente tienen un nombre de función. Ahora, lo que quiere decirnos las funciones es que cada elemento del conjunto X le va a pertenecer al menos un elemento del conjunto Y. Ahora, vamos a especificar. Este es el dominio. También se le conoce como el conjunto de salida. Y este es el conjunto de llegada, también conocido como imagen o también rango. En este caso vamos a llamarle rango. Ya. Ahora, como acabo de decir, a cada uno de estos elementos del conjunto de salida le corresponde uno del conjunto de llegada. Esto depende de cada caso, porque para eso estamos para ver en qué casos le corresponde la imagen. Por ejemplo, puede ser que en un caso al uno le correspondan dos elementos del conjunto Y o simplemente uno. Para eso vamos a entrar en contexto sobre qué son funciones inyectivas, sobreyectivas o biyectivas. Vamos a ver en casos de gráficas y en esta forma que son diagramas de Venn. Tenemos las funciones inyectivas. Ahora, para entender un poco igual tenemos dos conjuntos. Conjunto X, conjunto Y, y cada uno de estos tiene elementos. Ahora, la teoría nos dice que simplemente, técnicamente, nos fijemos solo en la imagen, porque en esta van a ser todas las condiciones que nos da cada una de estos tipos de funciones. Ahora, el concepto nos dice que cada elemento del conjunto de llegada tiene que tener al menos máximo un elemento del conjunto de salida. ¿Esto qué quiere decir? Como nos dice, el conjunto de llegada debe tener máximo uno del conjunto de salida. Significa que, graficando, vemos que a cada uno del conjunto de llegada, le corresponde uno. Al 2 le corresponde el 1, solo tiene una flecha, la flechita. Y al 5 igual, al 4 igual, al 3 igual. Sin embargo, este 1 vemos que se quedó solo. Pero como nos dice máximo, eso quiere decir que el 1 puede quedar solo. A este no le corresponde ninguno y sin embargo sigue siendo una función inyectiva. Vamos a ver estos casos en gráficas para ver cuáles son las condiciones para identificar en gráficas. En este caso tenemos aquí dos funciones. Vamos a realizar primeramente la prueba de la recta horizontal. ¿Esto para qué sirve? Esto sirve para que nos fijemos si en el eje Y, todo el rato nos vamos a fijar en el eje Y, le corresponde o corta solo en un punto. ¿Eso qué quiere decir? Yo voy a trazar una recta horizontal acá. Vemos que no corta en ningún punto más además de este. Eso significa que es una función inyectiva. Sin embargo, tenemos que hacer más pruebas para arriba. Por ejemplo, aquí. No corten, nos fijamos que solo corta en este punto de acá, por lo tanto sigue cumpliendo. Y vamos a trazar por último en esta parte de acá. Y nos damos cuenta que igualmente solo corta en un punto. Vamos por esta gráfica.
Esta gráfica podemos ver que tiene una forma ovalada de parábola y vamos a hacer la prueba de la recta horizontal. Nos damos cuenta que la línea horizontal está cortando en este punto como en este punto. Por lo tanto, ya no es una función inyectiva, porque ya está cortando en dos puntos. Y recordemos que la teoría nos dice que por lo menos que máximo debe cortar en un punto. Ahora vamos a ver unos ejemplos. Tenemos dos ejemplos numéricos sobre funciones inyectivas. Ahora, como podemos ver, aquí tenemos esta función y esta. Esta, como dijimos que debíamos siempre fijarnos en la imagen, rango, codominio, vamos a encontrar el rango de esta función. Entonces, como ya sabemos esto, tenemos que asumir que f de x es igual a y, por lo tanto vamos a ponerlos como y. Vamos a seguir reemplazando. Y por último sabemos que x no puede ser. Aquí recordemos que no. Ay, perdón. Esto es rango. Esto es para el dominio. Entonces, el rango va a quedar así. Y no tiene ninguna restricción porque tenemos dos acá abajo. Entonces, esto ya de por sí nos demuestra que solo va a cortar en un punto porque no tenemos más ningún otro signo dentro de él. Ahora vamos a ver este ejercicio de acá. Para encontrar el rango de este ejercicio, tenemos que hacerlo así. Entonces, lo que tenemos que hacer para quitar este cuadrado de aquí sería poner raíz cuadrada, tanto en este lado como en este lado. Y por eso x con el rango nos va a quedar como raíz de y. Y como nosotros sabemos, x cuando tiene raíz nos va a dar dos resultados. ¿Por qué? Porque las raíces es más menos y. Esto ya nos indica que la gráfica, va a cortar en dos puntos, en el positivo y en el negativo. Por lo tanto, esta ya no es una función inyectiva. Vamos a hablar sobre las funciones sobreyectivas. Igualmente tenemos dos conjuntos, cada uno con elementos. Vamos a poner unos dos más. Aquí. Ya. Igualmente es el conjunto X, es el conjunto de salida y conjunto de llegada. O también dominio, codominio o también imagen. Ahora, ¿qué nos dicen las funciones sobreyectivas? Lo que nos quiere decir es que cada elemento del conjunto de salida le corresponde al menos un elemento del conjunto de salida. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a graficar. Como podemos ver aquí también, a cada elemento del conjunto de salida le corresponde al menos uno del conjunto de llegada. Por ejemplo, al 1 le está correspondiendo solo uno, al 2 le corresponden dos flechitas porque dos flechitas están llegando hacia él. Al 3 igualmente le están correspondiendo 2, al 4 1 y al 5 igual 1. Estos no puede quedar ninguna vacía. Tenemos que recordar que aquí nunca sobra. Sin embargo, como vimos en las inyectivas, sí nos sobra, aunque sea un elemento. Aquí no puede sobrar. Cada uno tiene que tener al menos un conjunto de salida. Ahora vamos a verlo, este ejemplo en gráficas. Presentamos dos gráficas. Ahora, igualmente vamos a hacer la prueba de la recta horizontal para ver
cómo esto influye y cómo saber si es sobreyectivo. Por ejemplo, igualmente nos vamos a fijar en el conjunto Y. Ahora, como en la teoría nos explicaba, el conjunto Y debe corresponderle al menos un elemento del conjunto X. Por ejemplo, aquí, corten un punto en este. Eso quiere decir ya de por sí que es sobreyectivo. Sin embargo, vemos en esta parte de aquí, está cortando en 3 puntos, este y este. Pero no importa, ¿por qué? Porque como nos decía, debe corresponderle al menos un elemento. Es decir, tienen que tener todo el conjunto Y, toda la fila de Y, debe corresponderle al menos un elemento del conjunto. Por ejemplo, aquí le corresponde uno igualmente, aquí también. Deben tener todos al menos un elemento. Ahora vamos en este lado de aquí. Esta no sería una función sobreyectiva. ¿Por qué? Porque al fijarnos en las partes de las y negativas, no le corresponde ningún punto. Eso no debería pasar en una función sobreyectiva. Sin embargo, en la parte de acá arriba sí le corresponde, aunque sea un punto. Sin embargo, acá abajo no. ¿Y esto por qué es? Para saber si es una función sobreyectiva, tenemos que ver que la gráfica venga de menos infinito y suba hasta el infinito positivo. Como aquí, viene del menos infinito y sube hasta el infinito positivo. Así nos vamos a dar cuenta de que es una función sobreyectiva. Por ejemplo, esta sale del origen y crece hacia el infinito positivo. Sin embargo, solo en el infinito positivo, no en el negativo. Por lo tanto, no es una sobreyectiva. Vamos con las funciones biyectivas, que son súper sencillas y súper simples. ¿Por qué? Porque las funciones biyectivas simplemente van a ser una función inyectiva y sobreyectiva al mismo tiempo. Eso quiere decir que aquí en la demostración vamos a tener siempre en diagrama de Venn así, con el rojo. Esto es una función biyectiva. ¿Por qué? Porque como nos dicen las inyectivas, debe tener máximo un elemento, todas tienen uno, y las sobreyectivas, que dice que debe tener máximo un elemento. Por lo tanto, todas tienen uno, cada una con su elemento. Vamos a ver una gráfica para entenderlo también. Presentamos una función biyectiva. ¿Por qué? Como siempre decimos, nos tenemos que fijar en el eje Y. Ahora, como vemos, como nos decían las sobreyectivas, tenemos que ver que crezca desde el menos infinito hasta el infinito positivo. Ahora, como nos dicen las inyectivas, debe en sus gráficas con la prueba de la recta horizontal corresponderle solo un punto, como vemos aquí. Y en todo lado le corresponde al menos un punto. Vamos a hablar sobre función inversa. Y para esto vamos a poner un ejemplo sobre cómo antes nos explicaban funciones con una maquinita. Muchos seguramente han visto que se representan así cuando tratan de explicarnos funciones. Ahora, no vamos a explicarlo de esa manera, sino así. Primeramente vamos a aclarar. Esta comita que yo puse acá arriba nos indica función inversa. Eso tenemos que tener muy en claro porque cuando se pone al final la respuesta cuando buscamos una función inversa, siempre debemos ponerla de esta manera. La función, acá arriba una comita que indica que es inversa.
Ahora, vamos a explicar. Vamos a ver, aquí vamos a poner un número real, por ejemplo, el 5. Esta función de aquí no tiene restricciones porque solo estamos multiplicando. Entonces, vamos a ver, a x va a tomar el valor de 5. Entonces, 2 por 5 va a ser 10. ¿Y qué va a pasar aquí? Aquí, como vemos que aquí estamos duplicando el 5 dos veces, lo que hace la función inversa es lo contrario. De la respuesta que sacamos, va a poner aquí, va a dividir de la respuesta que nosotros sacamos. Es decir, 10 dividido para 2 igual a 5. Más o menos lo que la función inversa trata de hacer es devolver el proceso para sacar el mismo resultado. Simplemente es lo contrario. Por ejemplo, si nosotros tenemos aquí una función de x más 3, entonces su inversa sería menos 3. Ya que aquí estamos sumando, estamos añadiendo, lo que va a hacer la función inversa aquí es quitarle, sustraerle. ¿De acuerdo? Entonces, ahora vamos a ver el ejemplo con una gráfica. Tenemos lo que es una función inversa. ¿Por qué? Porque básicamente lo que nos trata de decir cuando graficamos una función inversa es que debe ser simétrica y con x. Deben ser ambas simétricas. ¿Esto qué quiere decir? ¿Esto qué quiere decir? Que cuando vemos la recta, tienen que coincidir los puntos. Por ejemplo, aquí 2 con 2. Aquí también 3 con 3. Y de ninguna forma más. Por ejemplo, 2 no podríamos ponerle con 3. Tienen que siempre ser simétricas. Tienen que cada punto con cada punto. 3 con 3, 4 con 4, 5 con 5. Igual de la parte negativa. Esta es la forma más fácil de ver una función inversa, ya que también existen unas formas un poco más complejas. Por ejemplo, si tenemos esta forma de aquí, su inversa, por el contrario, sería de esta forma. Sin embargo, esta es una forma un poco más compleja de explicar. Solo nos vamos a quedar con esto de aquí. Siempre debe ser simétrico y con x. 2 con 2, 1 con 1 y así. Ahora voy a mostrar un poco de ejemplos. Este ejemplo de aquí y vamos a sacar la inversa de esta función. Entonces, ¿qué hacemos primero? Como sabemos que f de x es lo mismo que y, nosotros vamos a reescribirlo. Ya. Ahora, esta parte es muy importante y hay que prestar mucha atención. Todo lo que tenga y va a ser cambiado por x y todo lo que tenga x va a ser cambiado por y. Quedaría de esta forma. Y ahora sí, comenzamos a despejar. Esta sería su función inversa. Ahora, ¿qué hacemos? Simplemente volverla a reescribir como función inversa. Como dije, siempre poner la coma. Su función inversa sería ahora, hay que fijarnos que esto sí tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque aquí como vemos, está sumando, está haciendo una adición. Por lo tanto, en la inversa tendría que tener una sustracción. Igual aquí, vemos que la x está siendo multiplicada, o sea, duplicando. Y aquí vemos que está viendo una adición. Por lo tanto, de esta forma está correcto. Muchas gracias por su atención. Espero los temas hayan quedado súper claros.